Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar lo que son los parámetros de configuración para establecer un enlace inalámbrico, ya sea punto a punto o punto a multipunto. Vamos a iniciar con la primera configuración, que es la del Security Profile. Seguridad inalámbrica maneja como métodos de autenticación los que son los métodos PSK y el método EAP. Para la encriptación tenemos AES, TKIP y WET. Y también tenemos lo que es una seguridad más, que es EAP Radius Security. En resumen, para la autenticación tenemos entonces EAP y PSK. PSK el más sencillo, el más utilizado, ya que se trata de usar lo que es una contraseña precompartida. Mientras que el EAP ya es un poco más robusto, conlleva una mayor configuración, ya que este utilizaría lo que es EAP TLS, el cual ya viene en MikroTik incluido, y si no, podemos pasar la EAP a lo que es un servidor Radius por medio de una opción que es Pass-Through. Entonces, la autenticación PSK por Share Key es un mecanismo de autenticación que usa una clave secret que fue previamente compartida entre los dos partes, el access point y la estación. Este tipo de seguridad inalámbrico es el más usado de todos. Puede haber múltiples tipos de autenticación en un solo profile, y también nosotros podemos manejar lo que es la clave PSK para una dirección MAC en específica usando lo que es la opción del Access List. Mientras que la autenticación EAP provee la negociación de un mecanismo de autenticación deseado, también conocido como método EAP. Existen más de 40 diferentes métodos EAP que nosotros podemos utilizar. RouterOS soporta el método EAP-TLS, el cual lo podemos nosotros usar para establecer una conexión inalámbrica usando este mecanismo. Y RouterOS también puede ser capaz de poder pasar todos los métodos a un servidor de Radius que aloje todos los certificados o métodos EAP. Para la encriptación, nosotros podemos manejar llaves de manera estáticas o llaves de maneras dinámicas. Las estáticas es usando un mecanismo llamado WET, un mecanismo ya algo obsoleto, y para las dinámicas tenemos mecanismos como el PSK o lo que sería el EAP, y los cuales pueden utilizar mecanismos de encriptación tales como TKIP o lo que sería el AES. Estos mecanismos nosotros los tenemos en lo que es el apartado del Security Profile de nuestros dispositivos. Entonces, en el Access Point nosotros tenemos la parte Security Profile en la parte de aquí, y podemos nosotros gestionar un nuevo Security Profile. La primera configuración sencilla es iniciar con el nombre que le vas a indicar a este perfil nuevo que tú estás creando. Aquí tiene la parte de lo que indicábamos, el modo de generación de llaves, ya sea estático o ya sea dinámico. Si quieres usar el modo web, aunque ya es obsoleto, entonces tú indicarías modo estático y luego crearías la contraseña en el apartado de la pestaña de llaves estáticas. Por defecto viene dinámico como mecanismo ya más seguro, y tenemos en la primera parte lo que serían los tipos de autenticación que habíamos leído, que eran PSK y lo que es el EAP. PSK el mecanismo más utilizado, EAP es un mecanismo ya un poco más robusto con mayor seguridad. En el caso de usar EAP, nosotros marcaríamos los campos de EAP. Podemos observar que ya se bloquean los campos para indicar la contraseña, ya que aquí solo se utilizan si utilizaríamos PSK. Y en este caso se activan campos como aquí Radius, si vamos a pasar lo que serían los métodos EAP a un servidor Radius. O tenemos la pestaña EAP, donde aquí nosotros indicamos cómo vamos a manejar la conexión. Entonces, esta opción que viene por defecto es para poder pasar al servidor Radius los métodos y sacarlos de allí,
o si no, utilizaríamos los que vienen por defecto en nuestro equipo MikroTik. Por ejemplo, habíamos dicho que se maneja EAP TLS, que viene en el MikroTik incluido, uno de los cuantos métodos que tiene el EAP. Acá puedes adjuntar algún tipo de certificado TLS que tú tengas ya generado en algún servidor Redius. Puedes usar un Free Redius que genere los certificados y entonces luego los importarías en cada uno de los equipos y lo podrías adjuntar en la parte de aquí. Acá tenemos un campo de User and Password, que eso sería usando el otro mecanismo que tenemos en la parte de acá. Entonces este es uno de los métodos entre equipos MikroTik que podemos usar para mayor seguridad. En el caso de no usar ninguno de estos tipos de mecanismos, puedes usar el PCK, que es el mecanismo más sencillo y más utilizado por medio de todos. Aquí abajo tenemos lo que son los tipos de cifrados. Teníamos lo que sería el AES y lo que es el TKIP. Viene tilteado por defecto lo que es el AES, ya que es un mecanismo que maneja llaves mucho más seguras, de mayor tamaño, con respecto a lo que es el mecanismo TKIP. Si manejamos el mecanismo PCK como autenticación, entonces tenemos que indicar lo que sería una contraseña en el apartado de aquí abajo, donde tenemos el W Pressure Key y el WPA2 Pressure Key, indicando la misma contraseña o diferente. Luego en el Security Profile tenemos algunas otras opciones. Tenemos el Management Protection, que esto es un campo propietario solo de MikroTik. Es decir, tú puedes indicar aquí una contraseña adicional y el equipo remoto tiene que tener esa contraseña también especificada. Por ejemplo, podemos manejarlo como requerido e indicar una contraseña en la parte de aquí. Por ejemplo, esto de aquí. Del lado de la estación tiene que indicar sí o sí esta contraseña. Es un campo usado más para poder evitar lo que son clonaciones de Mac. También poder evitar que no se conecten equipos desconocidos a nuestros Access Point MikroTik. Una vez creado lo que es nuestro Security Profile, vamos a ponerle un nombre correcto. Lo guardamos y damos OK. Entonces, luego de esto, del lado de la estación, debemos repetir el mismo proceso del Security Profile, que es básicamente la misma temática, ¿no? Ponemos el nombre que querramos manejarle. Nosotros vamos a manejar PCK en la conexión, entonces dejamos PCK. Si fuéramos a manejar EAP, entonces tendríamos que seleccionar los EAP. Seleccionamos la contraseña que habíamos escrito para la autenticación. Y luego seleccionamos lo que sería la contraseña adicional que habíamos puesto para evitar lo que son clonaciones de Mac, ¿no? Entonces vamos a indicarlo de esta manera. Lo comprobamos. Ok, nuestras contraseñas con respecto a las contraseñas que habíamos ubicado por acá en nuestro Access Point. Entonces vemos que los datos son correctos. Guardamos los datos y luego de esto pues entonces viene la configuración de nuestra tarjeta inalámbrica. Aquí en nuestra tarjeta inalámbrica tenemos la WLAN 1, que es la que vamos a usar ahora, y en este caso pues seleccionamos el modo Access Point AP Bridge. En este caso seleccionamos lo que es la banda que vamos a usar para la conexión. Por ejemplo, vamos a hacer un enlace que sea solo N. Podemos seleccionarlo en la parte de aquí. Puedes seleccionar también cualquiera de los otros y siempre el Access Point tratará de que la estación se conecte al que le ofrezca la mejor calidad, la mayor tasa de transferencias. Esto tenemos lo que es la selección del ancho de canal. El ancho de canal, que su concepto es el rango de frecuencias que utiliza el Access Point para poder transmitir la información, donde dentro de este rango de frecuencias va a existir una frecuencia central por donde se va a enviar lo que es la trama principal, donde viaja lo que es el nombre de la red, tipos de seguridades, tipos de data rate que se pueden soportar, entre otros tipos de detalles. Como anchos de canales, aquí tenemos en esta tarjeta de 2.4
anchos de canales de 5, de 10, de 20 y de 40. El concepto es que entre más amplio sea el ancho de canal, mayor rate vamos a poder alcanzar, mayor tasa de datos. Y entre menor sea el ancho de canal, menor tasa de datos vamos a poder alcanzar. Sin embargo, entre mayor sea el ancho de canal, puede que nosotros captemos mayor tipo de interferencia. Entonces tú seleccionas el que te ayude a alcanzar lo que es la velocidad que tú quieres pasar por medio de tu enlace inalámbrico. Vamos a dejarlo por defecto en 20. Aquí seleccionamos la frecuencia. Una vez realizado lo que es el estudio, el espectro que está utilizando nuestro dispositivo, seleccionaríamos la frecuencia adecuada en la cual nuestro dispositivo pueda trabajar. Entonces, como herramientas tenemos herramientas como el escáner, en la cual tú puedes allí escanear todas las redes inalámbricas que se encuentren alrededor, ordenarlas, y con ello vas a poder ver cuáles son los canales más utilizados de este lado del access point. Y entonces donde veas que no hay un ancho de canal tan usado, ese lo pudieses utilizar. Una frecuencia no tan utilizada, por ejemplo el 2447, vamos a seleccionarlo ya que vemos que es el que tiene menos conexiones. Vamos a seleccionar ese, haciendo de cuenta que no hay tantas conexiones allí. Entonces siempre que vas a establecer tu enlace, igual tienes que usar herramientas. Puedes usar el escáner, puedes usar las de línea de comando, los spectral, para poder verificar cuál es tu frecuencia adecuada. El nombre de red que quieras manejar. Y luego de esto, pues para mostrar más opciones, tienes el botón de modo avanzado, en el cual aquí te salen algunas otras opciones, como por ejemplo tenemos Radio Name, donde aquí puedes indicarle el nombre que va a tener la tarjeta inalámbrica de este dispositivo o de la conexión. Por ejemplo, vamos a ponerle AP MikroTik. Tenemos opciones como el Scan List, que es para poder seleccionar una lista de frecuencias de escaneo. Por defecto escanea solo estas de acá. Y de ahí tenemos algunas otras opciones como DFS, qué tipo de protocolo vamos a manejar para la conexión. Si vamos a manejar el 802.11, router OS, el NString, NV2, o estos de acá que se los utiliza cuando se está haciendo algún tipo de migración de protocolos. Por ejemplo, tienes toda tu red con 802.11 y quieres migrarlos a NV2. Entonces en el access point pondrías algo como esto para ir migrando estación por estación, y así entonces evitas que tengas demasiadas desconexiones. Por acá tienes la opción Security Profile, donde seleccionarías el profile que habías creado hace un momento para lo que es la conexión. De ahí tienes ya otros datos como países, VLAN y si vas a definir algún tipo de limitación. Los demás parámetros por ahora lo dejamos por default, ya que no los vamos a utilizar. Entonces, con esto activamos nuestra tarjeta una vez que guardamos los cambios. Y entonces, del lado de la estación tenemos muchas formas en las cuales nos podemos conectar a ese access point. Vamos a mostrar las dos formas básicas. La primera, que es por medio de la opción del botón escáner, ya que del lado de la estación tú puedes escanear esa red inalámbrica que acabaste de crear. Por ejemplo, lo tendríamos aquí. Aquí está nuestra red. ¿Cómo lo reconoces? Porque hay un campo que también es propietario de MikroTik, el cual es Radio Name, donde aquí tú ves el nombre que le has puesto. Por ejemplo, este fue el nombre que yo le puse, el access point de Radio Name. Esto, al encontrarlo y al seleccionarlo, tú le das conectar y entonces la tarjeta se va a activar. Y simplemente tienes que entrar a la tarjeta, poner el modo avanzado y seleccionar lo que es el Security Profile para establecer lo que sería la conexión. Una vez que haces esto y guardas los cambios, entonces la estación haría la conexión a lo que es el access point. Como te das cuenta, aquí tenemos ya conectado. Si tú vas a la tabla de registros, aquí vemos que ya la estación está conectada al equipo que se llama AP MikroTik. ¿Okay? No es el nombre del router como tal, es el nombre de la conexión inalámbrica. Por ejemplo, del lado de nuestro access point, si vamos a la tabla de registros,
tendríamos aquí a través de la WLAN 1 este dispositivo. No lo podemos reconocer porque acá no habíamos modificado el radio name. Entonces, si vuelves a la tarjeta CPE, tú puedes aquí cambiar el radio name, ponerla ahí, CPE1 por ejemplo, y esto se verá reflejado del lado del access point. Entonces, vamos al access point, registros, y aquí tenemos CPE1. Si es un enlace punta multipunto, entonces con la misma configuración que ya hemos hecho, se replican los demás equipos. Aquí estarían apareciendo los demás equipos en modo estación con el nombre que tú le indiques, CPE2, CPE3 y así sucesivamente, y vas a poder reconocer a cada uno de los dispositivos. Esta entonces es una de las formas de poder establecer conexión con el access point por medio del botón escáner. La otra opción es ahora indicarle de manera manual parámetro por parámetro aquí del lado de nuestro CPE. Por ejemplo, estaríamos diciéndole cuál es el modo de estación. Vamos a usar el modo propietario de MikroTik, estación bridge. Seleccionamos el tipo de banda, estamos hablando de que vamos a hacer un enlace solo en N. El ancho de canal, en este caso que era el rango de frecuencias, lo habíamos dejado por default en 20 MHz. La frecuencia, aquí viene un dato muy importante, la frecuencia no es tan importante especificarla del lado del CPE. Lo importante del lado del CPE es que en el scanlist se tenga especificado lo que es la frecuencia que está usando el access point. Por ejemplo, el access point era 2447. Aquí en scanlist no dice 2447, pero lo que sí dice es scanlist default. Esta lista básicamente contiene lo que son este rango de frecuencias que viene aquí, del 2412 al 2472. Por ende, como ya está default, se conectaría al access point. Si yo borro esto y llegase a poner, por ejemplo, una frecuencia fija como 2412 en la parte de aquí, al momento de establecer la conexión no lo hará. Por ejemplo, vamos a dejarlo allí y lo vamos a ver. Radio name, como les dije, esto sí es algo importante. Y luego, pues, lo que serían los datos como el security profile, protocolo, si es que estamos trabajando con algún protocolo. Y esto entonces lo guardamos, activamos la tarjeta y en este caso no va a establecer la conexión porque pues pusimos una frecuencia diferente. De hecho, si yo realizo un escáner ahora, el escáner ya no va a ser por todas las frecuencias, sino que solo por la frecuencia la cual yo indiqué en el scan list. Entonces, si te das cuenta, no tenemos aquí opción de 2447. Entonces, por eso es muy importante del lado de la estación no este campo frecuencia, sino que el campo scanlist. Entonces, mira, voy a borrar scanlist, la que había puesto, voy a ponerle default. Y así entonces la estación debería establecer lo que sería la conexión con el access point. Aquí lo tenemos ya establecido. Si yo reviso aquí, ya está el CPE. Entonces, el campo frecuencia del lado de aquí pues no tiene sentido igual. Lo importante es el scanlist. ¿Cómo comprobamos en qué tipo de frecuencia está conectado el CPE? Pues aquí en las pestañas tenemos campos como status y aquí nos puede indicar qué tipo de frecuencia es la que se está utilizando, qué tipo de protocolo se está usando para la conexión y aquí pues ya los datos que corresponden a cuánto es la tasa de TX, la tasa del RX, el nombre de la red, lo que sería la MAC address, el access point, radio name y datos importantes que debemos revisar siempre con respecto a la señal por los diferentes tipos de cadenas que tenga nuestro equipo, ruidos, SNR, signal to noise, CSQ, la distancia, versiones que tenga nuestros dispositivos. En este momento dice Wireless Protocol NB2, entonces el access point conectó automáticamente a la estación en el protocolo que le ofrecía la mejor conexión, porque como vemos aquí habíamos puesto NB2 en string 802.11 del lado del access point. Entonces del otro lado está como NI, por ende selecciona cualquiera de ellos. Entonces puso NB2. Sin embargo, nosotros podemos fijarlo al que nosotros querramos. Por ejemplo, si yo pongo aquí NString, de este lado de acá, al desconectarse y volverse a conectar, como está en NI, va a conectarse al que el access point haya especificado. Por ejemplo, aquí tenemos
nstring nuevamente. Lo podemos dejar en cualquiera de ellos del lado del access point y automáticamente la estación se conectaría al que le ofrezca la mejor conexión. Si lo pongo any, vamos a ver qué ocurre. En ese momento se desconectó la estación, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Y al conectarse nuevamente con any, pues va a conectarse como vemos aquí en 802.11. Puedes fijarlo como tú básicamente prefieras. Y con esta configuración prácticamente ya tienes tu enlace inalámbrico comenzando por lo que es la seguridad, seleccionando lo que sería el ancho de banda, seleccionando la frecuencia adecuada según tu análisis de lo que sería el espectro, entre otros detalles como ya hacerle el direccionamiento IP a estos dos dispositivos, y con ello ya básicamente tendrías tu conexión. Muchas gracias por ver este video y hasta una próxima ocasión.